de Node.js, que es bastante utilizado también, que es el módulo de los archivos, cómo trabajar con archivos en Node.js. Es un módulo conocido como File System y vamos a verlo. Aquí damos un clic en File System y aquí lo tenemos. Este es el módulo, aquí están sus métodos y documentación, como ves es bastante amplio. Algunas cosas en la documentación vas a verlo como deprecado. Esto quiere decir que he encontrado una mejor manera de hacerlo, así que si lo ves en rojo significa deprecado, pero como puedes ver, la mayor cantidad de métodos están funcionando. Entonces solo algunas veces vas a ver esto de aquí, que hay una mejor manera de hacerlo, o han creado una mejor manera de hacerlo. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar este módulo File System? Al igual que OS, también lo vamos a requerir. Este módulo se llama FS simplemente, de manera resumida. Entonces vamos a limpiar nuestra consola. Vamos a ir a nuestro archivo y vamos a quitar esto de aquí. Vamos a requerir ahora un módulo llamado File System y vamos a almacenarle una constante del mismo nombre. Este módulo File System lo que nos permite es poder trabajar con los archivos del sistema operativo. Esto es bastante importante porque cuando estemos creando servidores o programas necesitamos interactuar con los archivos que tenemos en el sistema, y este módulo nos permite interactuar con ellos. Vamos a conocer dos métodos principales de este módulo, el poder crear archivos nuevos y el poder leerlos. Vamos a empezar creando un nuevo archivo. Vamos a decir, desde File System voy a llamar su método WriteFile. Este método es para nosotros poder escribir un archivo, para poder crear un nuevo archivo. Entonces recibe algunos parámetros este método. Recibe un parámetro, por ejemplo, el nombre del archivo, en este caso lo voy a llamar a este archivo nuevo texto.txt, pero a su vez también recibe la dirección de en dónde queremos crearlo. En este caso quisiera que lo cree aquí dentro de mi mismo proyecto, así que le voy a decir un punto y un slash. Esto es lo mismo como habíamos trabajado con los módulos. Y luego le tengo que pasar como segundo parámetro el contenido. Podrías darle un texto, en este caso voy a darle un string, que será simplemente el texto línea 1. Es decir, que voy a crear un nuevo archivo llamado texto.txt y lo que voy a insertar dentro de ese archivo será un texto llamado línea 1. Muy bien, pero recibe un parámetro más, que es un callback, como se le conoce en Node.js. ¿Qué es un callback? Es simplemente una función que se ejecuta cuando ha terminado el proceso anterior, cuando ha terminado de crear el archivo. Es decir, cuando termina de crear el archivo, ejecuta esta función de aquí. Y puede pasar algo, puede que cree el archivo. Si crea el archivo, pues no va a pasar nada, él lo ha creado y ya está. Pero ¿qué pasa si ocurre algún error? Esta función sirve para eso, sirve para saber si al terminar la tarea todo ha ido bien o no. Entonces esta función recibe un error. Y aquí es donde comprobamos si existe este error, si nos está dando o estamos recibiendo este parámetro error. Entonces decimos, si ese error existe, pues vamos a mandar un mensaje por consola mostrando ese error. Caso contrario, o en todo caso simplemente escribimos el texto siguiente y le decimos, si no ha ocurrido nada, pues no nos va a devolver nada, entonces este error va a estar vacío y este if no se va a ejecutar. Entonces vamos a mostrar por consola el texto o un mensaje que diga archivo creado, simplemente. Y así es como vamos a estar trabajando en Node.js. Esto que estás viendo aquí, esta función que estás viendo aquí se le conoce como callback, y este código que estás viendo se le conoce como código asíncrono. Ahora, este código, si no has escrito JavaScript o no has escrito mucho JavaScript, puede sonar bastante complicado, pero hoy en día hay nuevas maneras de escribir este código, y en este curso no quiero explicarte todos los nuevos conceptos de JavaScript, pero es importante que entiendas cómo funciona. Node.js lo que hace es que este código, si te das cuenta, el poder crear un archivo no es tarea de Node.js en realidad, es tarea del sistema operativo. Y existen otro tipo de tareas que en nuestros programas que por lo general Node.js no será el encargado de hacerlas. Por ejemplo, si en nuestro programa tenemos que hacer una consulta a la base de datos, la base de datos es la encargada de hacer la búsqueda en nuestras bases de datos. Es decir, el lenguaje de consulta de base de datos es el encargado de hacer las consultas dentro de la base de datos, y no Node.js. Esto que hemos escrito es una parte importante de Node.js. Recuerda que cuando te había dicho de que Node.js puede manejar una enorme cantidad de usuarios al mismo tiempo, esta es la clave, esta es la razón de por qué puede hacerlo. Porque él puede manejar este tipo de código asíncrono. Me explico. Supongamos que tenemos un servidor. En este caso, está tratando de leer un archivo. Esta tarea de leer un archivo no es tarea de Node.js, en realidad es tarea del sistema operativo. Bueno, no está tratando de leerlo, está tratando de crear un archivo. Esta tarea no lo hace Node.js, sino el sistema operativo. Entonces, ¿qué es lo que hace Node.js?
Pues les dice, sistema operativo crea un archivo. Cuando termine se ejecuta la función de aquí. Esto es la manera de cómo leer código asíncrono. Recuerda, y esto es lo más importante, que no hemos escrito de esta manera el código. No hemos escrito el código. Crea un archivo. Este es el nombre, este es el contenido. Y cuando termines de crearlo, almacénalo el resultado en una constante llamada resultado, por ejemplo. No hemos escrito así el código. La razón es que esto se llama código bloqueante y este es código asíncrono. Te lo voy a explicar. Si nosotros hubiéramos escrito el código de esta manera, lo que haría Node.js es esperar a que termine de ejecutarse este método y cuando termine de ejecutarse vamos a recibir un resultado. Pero no podemos continuar con el código de debajo, si en caso hubiese código debajo, porque tenemos que esperar a que esto termine. En Node.js eso no pasa. En Node.js lo que nosotros hacemos es ejecutar código. Y cuando termine, pues vas a seguir ejecutando el código que esté dentro de esta función. Pero mientras tanto, puedes seguir ejecutando el código que está aquí debajo. Es decir, que aquí yo podría escribir un console log que diga, vamos a colocarle última línea de código. Última línea de código. Lo que hará Node.js es lo siguiente. Él va a tratar de crear un archivo. Al crearlo, esta es tarea del sistema operativo. Entonces Node.js no tiene que crear el archivo, lo que tiene que hacer es esperar a que esto pase. Entonces para eso hemos creado esta función, para decirle que cuando pase, cuando termine el resultado de intentar crear el archivo, pues aquí vamos a tratar de manejar lo siguiente. Mientras tanto voy a continuar con el siguiente código. Esto es lo que hace Node.js, delegar. ¿Esto qué significa? Que cuando ejecutemos el código, vamos a ver primero última línea de código y luego archivo creado. ¿Por qué? Porque primero él ha intentado crear el archivo y esto es tarea del sistema operativo. Entonces él le dice, crea el archivo. Entonces va a seguir continuando lo siguiente, va a seguir ejecutando última línea de código. Y luego el sistema operativo ha terminado de crear el archivo, entonces le dice a Node.js, ya terminé, ya he creado el archivo, ejecuta la siguiente línea. Y es por eso que cuando ejecutemos el código, primero vamos a ver última línea de código y luego archivo creado. Vamos a comprobarlo, vamos a ir a la consola y vamos a decir node index.js. Y en este caso no hemos visto nada porque no lo he guardado. Vamos a darle un control S para guardarlo, o un archivo, guardar como, y vamos a ejecutarlo nuevamente. Vamos a limpiarle, vamos a decir node espacio index.js. Y observa que es exactamente lo que te había dicho. Primero vemos última línea de código y luego archivo creado. La razón es que esta tarea lo ha hecho el sistema operativo, no Node.js. Entonces, cuando termine el sistema operativo de hacer la tarea, vamos a manejar lo que sigue a través de esta función. Mientras tanto, Node.js sigue ejecutando la siguiente línea. Y de hecho, esto es lo que hemos visto. Hemos creado un archivo nuevo llamado texto.txt llamado línea 1. Muy bien, esto es lo que vamos a estar manejando muy a menudo en Node.js. Esta es la clave de por qué Node.js puede manejar una enorme cantidad de usuarios concurrentes. Porque imagínate que tenemos un servidor en el cual estamos haciendo consultas a base de datos. Recuerda que esas consultas a base de datos no lo va a hacer Node.js, sino las bases de datos. Entonces Node.js no tiene que ocupar tiempo haciendo esas tareas, sino esperando la respuesta de esas tareas. Es decir, vamos a escribir un código aquí que no lo vamos a ejecutar, pero es para darte a entender. Supongamos que tenemos una consulta de SQL, por ejemplo. O utilizamos un método query, por ejemplo. Se llama un método query. Este método query, por ejemplo, puede ser una consulta a la base de datos. Selecciona todos los usuarios de mi base de datos. Se le asterisco from user, es así en SQL. Perdón. ¿Qué significa esto? Que este método va a ser una consulta a la base de datos. Si nuestro código fuera bloqueante, si nuestro código fuera síncrono, esta consulta cuando termine de ejecutarse me va a devolver usuarios. Entonces esos usuarios lo almacenaría en una constante usuarios. Y luego podría continuar, si usuarios y tal. ¿Pero qué significa esto? Que en este caso, si hubiéramos escrito este código, tendríamos que esperar a que termine de ejecutarse este método para ejecutar lo siguiente. Pero en Node.js, de nuevo, vamos a tratar código de la siguiente manera. Vamos a decir query /asterisco from users. Y cuando termine de ejecutar la consulta, vamos a ejecutar una función. Y aquí adentro lo que haríamos es, en esta función podríamos recibir cosas. Podríamos recibir un error, por ejemplo, o podríamos recibir los usuarios. Entonces aquí haríamos la comprobación. Si existe algún error, pues muestra por consola el error, por ejemplo. Y
Vamos a verlo. Si existe un error, muestra por consola el error. Y si en todo caso no existe y has recibido los usuarios, pues entonces estos usuarios vamos a hacer algo. Vamos a hacer un if users, etc. Es decir, que en Node.js vamos a estar utilizando mucho estas funciones para tareas que él no hace. Por ejemplo, consultas a la base de datos, crear archivos, etc. Esto es código asíncrono y esta es la manera más simple en la cual te he podido explicar. También hay maneras en las que otras personas hacen a través de analogías, pero esta es la manera más directa de ir al código. Entonces, de nuevo, vamos a estar utilizando muchas funciones cuando estemos utilizando métodos que Node.js no se encarga de hacer. Consultas a la base de datos, crear archivos, leerlos, etc. Muy bien, en estos momentos hemos simplemente creado un archivo. ¿Qué pasa si queremos leerlos? Pues este mismo file system nos permite utilizar un método de leer archivos. Entonces, en lugar de writeFile, vamos a escribir un nuevo método llamado readFile. De hecho, vamos a eliminar todo esto de aquí. Vamos a escribir un nuevo programa que diga filesystem.readFile. Este método readFile recibe algunos parámetros. El primer parámetro que recibe es el nombre del archivo que queremos leer. En este caso vamos a llamar a ese nombre dentro de mi misma carpeta. Recuerda la dirección. Dentro de esta misma carpeta hay un archivo llamado texto.txt. Voy a leer este archivo. Y cuando termine de leerlo, pues yo quiero empezar a ejecutar una función. Es decir, cuando termine de leer este archivo, quiero ejecutar algo. La razón de que haga esto es porque él, de nuevo, Node.js no es el encargado de leer el archivo, sino el sistema operativo. Ya luego él me va a pasar los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una función y le vamos a decir, puedo recibir dos cosas. Puedo recibir un error o puedo recibir los datos que estaban dentro de estos archivos. Y aquí es donde vamos a hacer lo siguiente. Si existe un error, muéstrame por consola el error. Si no existe un error, pues muéstrame por consola los datos que has leído. Y vamos a ver, vamos a ejecutar de nuevo este archivo. Lo que está haciendo esto es tratar de leer el archivo texto.txt. Vamos a verlo, vamos a ir a nuestra consola, vamos a limpiarlo con clear y vamos a decir node index.js y damos un enter. Yo observo que estamos viendo algún mensaje algo complicado de leer, es un buffer, es un texto crudo. Vamos a ver qué ha pasado. En realidad esto no ha sido un error. Lo que ha hecho Node.js es lo siguiente. Ha ido a nuestro archivo texto.txt, ha leído el archivo y luego cuando ha terminado de leerlo ha ejecutado esta función. Y ha dicho, bueno, voy a ver si tengo un error o un dato. Si es un error, muestra el error. Pero lo que me ha mostrado por consola no ha sido un error, sino ha sido los datos. Solo que los datos están en un formato en crudo, en bruto. Entonces vamos a tratar de convertirlos a un string. Para hacer eso simplemente decimos datos.toString. Es un método de JavaScript para convertir los datos a un string. Vamos a guardarlo y vamos a ejecutar de nuevo nuestro código node index.js. Y observa que ahora vemos línea 1. La razón es que hemos convertido los datos que estábamos leyendo a un string para poder mostrarlo por consola. Y esto es el texto que está dentro de ese archivo, es decir que estamos leyendo el texto que está dentro de nuestro archivo llamado texto.txt. Y de nuevo lo hemos hecho a través de un método llamado código asíncrono, es decir, estamos escribiendo código no bloqueante. Código que lo que puede hacer luego es que al ejecutar este método de aquí, puede seguir ejecutando más código. Por ejemplo, aquí podríamos escribir otro console log, una validación, hacer otro tipo de tareas. File System no es el único módulo que es necesario conocer de Node.js. Su tarea principal de Node.js es poder crear servidores. Entonces necesitamos un módulo que nos permita crear servidores. Pero primero voy a explicarte un poco de qué son estos servidores. Vamos a ir a un artículo de la Wikipedia conocido